La vejiga de una actriz literalmente reventó en medio de una fiesta. Y no es una forma de hablar. Era una orgía. Tan salvaje, con tanto alcohol y tantas drogas, que nadie se dio cuenta hasta que ya era demasiado tarde. En este vídeo, voy a contarte 7 fiestas secretas del Hollywood clásico, donde el glamour solo era una fachada. Detrás de las cámaras, había reuniones desenfrenadas, cócteles de medicamentos con receta, juegos de rol retorcidos y escándalos que los estudios hicieron todo lo posible por ocultar. ¿Por qué una estrella infantil acabó enganchada por culpa de estas llamadas fiestas médicas? ¿Qué icono del cine organizaba noches salvajes con invitados menores de edad? ¿Y qué fiesta estuvo a punto de hundir toda la industria? Todo parecía una celebración más en el lujoso Hotel St. Francis de San Francisco. Era 1921 y Lasco Fatty Arbuckle, uno de los cómicos mejor pagados de la era del cine mudo, acababa de firmar un contrato de $1 millón. Quería celebrarlo a lo grande, y así lo hizo. La suite se transformó en un auténtico parque de juegos para adultos. El alcohol corría a raudales, aunque la ley seca estaba en pleno apogeo. Nadie preguntó cómo había llegado allí ni cuánto había costado. Actrices, músicos, curiosos y gente del mundo del espectáculo iban y venían entre risas, miradas cómplices y puertas cerradas. Entre los invitados estaba Virginia Rappe, una joven actriz que soñaba con triunfar en Hollywood. Lo que ocurrió en aquella habitación nunca quedó del todo claro y las versiones cambiaban tan a menudo como los titulares. Lo único cierto es que Virginia cayó enferma, la llevaron al hospital y murió pocos días después. Las circunstancias eran tan confusas como explosivas. Arrestaron a Fatty y le acusaron de causar su muerte. La prensa no tardó en retratarle como el villano más grotesco de la época. Siguieron 3 juicios y aunque finalmente fue absuelto, su carrera nunca se recuperó. Lo más impactante no fue solo la tragedia, sino lo que la fiesta sacó a la luz sobre la doble moral de Hollywood. Detrás de las risas y el encanto en pantalla, había una industria desesperada por evitar el escándalo público mientras toleraba en silencio casi cualquier cosa entre bastidores. El caso Arbuckle se volvió tan sensacionalista y dañino que llevó a la creación de un sistema interno de censura, conocido como el Código Ice Kodak, una especie de manual de conducta adecuada que daría forma a la industria del cine durante décadas. Todos los veían como iconos del cine mudo. Chaplin, con su bastón y su inconfundible bigote. Cervantes, el eterno galán aventurero. Y Mary Pickford, la novia de América. Pero cuando se cerraron las puertas de su mansión, la legendaria Pickfire, las películas terminaron y comenzó algo muy diferente. Pickfire no era solo una casa, era un palacio donde se cerraban tratos, se firmaban contratos millonarios y se celebraban fiestas que incomodaban a los vecinos de Beverly Hills. Invitaciones exclusivas, mayordomos privados, reglas no escritas. Lo que ocurría en Pickfire, se quedaba en Pickfire. La lista de invitados era un auténtico quién es quién, escritores, políticos, artistas y miembros de la realeza europea. Pero bajo todo ese glamour existía otra realidad. Algunos invitados describieron encuentros intensos a puerta cerrada, donde la discreción valía más que cualquier guión. Había acceso a licores raros a pesar de la ley seca, y circulaban rumores de que, en ocasiones, se organizaban servicios especiales para satisfacer preferencias más poco convencionales. Chaplin, conocido por su genialidad cinematográfica, también era famoso por su vida personal complicada. Tenía una clara preferencia por mujeres muy jóvenes, y en más de una ocasión, sus relaciones le causaron problemas legales. Pero en estas reuniones, eso no se consideraba un problema. Todos lo sabían y nadie decía una palabra. Quizá lo más curioso era que Mary Pickford, el símbolo de la inocencia en la pantalla, permitía que todo eso ocurriera. Algunos afirmaban que era una estrategia deliberada para mantener el círculo cerrado. Mientras el público veía un cuento de hadas, dentro de Pickfire había una burbuja cuidadosamente creada de excesos y secretismo. Tenía una mirada que hipnotizaba y una elegancia que traspasaba fronteras. Marlene Dietrich no solo rompió el molde en la pantalla, también lo destrozó fuera de ella y siempre bajo sus propias condiciones. En pleno apogeo del Hollywood de la Edad de Oro, mientras otras actrices medían cada gesto para proteger su imagen, Dietrich hacía justo lo contrario.
Se vestía con trajes de hombre, fumaba en público y entraba en clubes donde nadie esperaba ver a una mujer, y mucho menos a una estrella internacional de cine. Pero lo más intrigante sucedía cuando se cerraban las puertas de su mansión. Sus reuniones estaban cuidadosamente seleccionadas. Pocos invitados, todos del sector, todos con algo que ocultar. Algunos eran compañeros actores, otros músicos, artistas o viajeros discretos del viejo continente. Allí, lejos de las cámaras, las reglas eran diferentes. Aquellas noches trataban realmente de juegos de identidad, cambios de roles y celebraciones poco convencionales. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo insinuaban. En una industria donde las apariencias lo eran todo, Dietrich se convirtió en la reina de lo no dicho. Sus veladas no eran solo una vía de escape, eran espacios seguros para quienes no encajaban en el molde que Hollywood intentaba imponer. No solo lo permitía, lo fomentaba. En un mundo donde un solo rumor podía acabar con una carrera, Marlene construyó su leyenda sobre todo lo prohibido, pero elegante, y nunca negó nada de ello porque nunca tuvo que hacerlo. En aquellas noches iluminadas por lámparas suaves, llenas de jazz europeo y miradas cómplices, Dietrich no estaba interpretando un papel. Por fin era ella misma, y sus reuniones, más que escandalosas, eran actos de rebeldía servidos con perfume y copa de cristal en mano. No tenía la opulencia de una mansión ni el brillo de los grandes estudios, pero durante décadas, el Hotel Garden of Faya fue el santuario más indiscreto y misterioso de todo Hollywood, un oasis oculto de palmeras, bebidas prohibidas y conversaciones que nunca debían salir de esas paredes. Situado en Sunset Boulevard, este antiguo convento convertido en hotel de bungalows acogió a algunos de los nombres más excéntricos del mundo del arte. Greta Garbo paseaba por los jardines sin maquillaje, Dorothy Parker garabateaba ocurrencias en servilletas de cóctel y Scott Fitzgerald intentaba recordar quién había sido. Las mayores estrellas vivían allí como si solo estuvieran de paso, pero muchos simplemente nunca se marcharon. ¿Era solo un hotel o una especie de club clandestino donde todos por fin podían bajar la guardia? Esa era la pregunta que nadie hacía, pero que todos comprendían. El Garden of Faya era el único lugar donde actores, actrices, escritores, directores y músicos podían comportarse como si los estudios no existieran, sin agentes pendientes del reloj, sin fotógrafos escondidos entre los arbustos. Las fiestas eran pequeñas pero intensas, a menudo improvisadas. Bastaba con que alguien sacara una botella escondida y otro se sentara al piano, y la noche se alargaba hasta el amanecer. Se decía que allí nacían colaboraciones artísticas, terminaban romances y se compartían secretos que habrían sido impensables en cualquier otro lugar. No había reglas, pero sí un pacto de silencio. Lo que ocurría en The Garden no se registraba, no se firmaba ni se hablaba de ello, y por eso se volvió tan legendario como invisible. El Jardín de Alá fue demolido en 1959, pero su legado sigue vivo en susurros, anécdotas e historias que nadie pudo confirmar, pero que a todos les encantaba contar. En la superficie, todo brillaba. Las actrices sonreían en cada estreno, los galanes parecían incansables y las producciones funcionaban como relojes suizos. Pero entre bastidores, el ritmo del Hollywood clásico era imposible de mantener sin ayuda, y no hablamos solo de maquilladores o estilistas. Durante las décadas doradas, muchos estudios empezaron a organizar reuniones privadas donde las estrellas no solo recibían indicaciones sobre sus próximos papeles, sino también cierto apoyo para poder seguir adelante. Las llamadas fiestas médicas, como algunos susurraban, eran reuniones discretas donde los médicos de los estudios ofrecían soluciones rápidas para el agotamiento, la ansiedad o el insomnio. ¿En qué momento dejaron de ser reuniones médicas para convertirse en excusas para repartir estimulantes y sedantes como si fueran caramelos? Judy Garland, Ava Gardner y la propia Marilyn Monroe pasaron por estos círculos internos donde los calendarios de rodaje eran brutales y descansar era un lujo. En esas reuniones, los médicos contratados por los estudios adaptaban los tratamientos según lo que la estrella necesitara o lo que exigiera la producción. Todo se justificaba para mantener la energía alta durante rodajes interminables, calmar los nervios antes de una entrevista o secar las lágrimas tras una escena intensa. Pero con el tiempo, este sistema alimentó silenciosamente una dependencia devastadora. ¿Y lo peor de todo?
Nadie decía nada porque mientras los resultados brillaran en pantalla, la prensa no preguntaba, los jefes no miraban y los contratos seguían llegando. Estas fiestas médicas no eran celebraciones. Eran parches, una red invisible que mantenía el espectáculo en pie hasta que alguien, finalmente, se rompía. Errol Flynn no era solo un galán aventurero, era el galán por excelencia. Espadachín, rebelde, seductor y peligroso. Su nombre vendía entradas y su rostro estaba en todas partes. Pero su vida privada era un campo de minas y sus fiestas eran legendarias. Su mansión en Mulholland Drive era el escenario habitual, aunque también tenía un yate por si la ocasión requería más intimidad. Lo que empezaba como una reunión social, copa en mano y música suave de fondo, poco a poco se transformaba en algo más intenso. Las luces se atenuaban. Y las normas también. En los círculos de Hollywood, todos hablaban de sus fiestas. Nunca en público, por supuesto. Pero en camerinos, bares discretos y llamadas a altas horas, el nombre de Flynn siempre iba acompañado de historias que nadie podía confirmar, pero que todos creían. ¿De verdad tenía una habitación con un espejo de doble cara? ¿Era cierto que algunas fiestas se grababan por si acaso? Los rumores eran tan abundantes como arriesgados, y aunque muchos nunca se demostraron, los estudios sabían que algo pasaba y preferían mirar hacia otro lado. Su legendaria frase, "In like Flynn", venía directamente de esa reputación, un hombre que siempre conseguía entrar, lograba lo que quería y dejaba un rastro a su paso. Pero al final, lo que realmente dejó huella en Hollywood no fue su destreza con la espada ni su sonrisa. Fue la sensación de que, en sus fiestas, cualquier cosa podía pasar y nunca quedaba constancia oficial de nada. Flynn vivía como actuaba, con exceso, encanto y una especie de impunidad disfrazada de carisma. Y aunque su carrera decayó en los últimos años, su legado en la historia oculta de Hollywood sigue siendo uno de los más salvajes y comentados de la época dorada. Mientras los focos iluminaban la alfombra roja y las cámaras captaban sonrisas perfectas, una historia muy diferente se desarrollaba a puerta cerrada en los grandes estudios, una historia que nunca salía en las revistas pero de la que todos susurraban. Durante décadas, productores de alto perfil organizaban fiestas privadas con una lista de invitados muy selecta, jóvenes actrices recién llegadas a Hollywood, llenas de sueños, promesas y con pocas conexiones. Lo que empezaba como una noche de cócteles y conversaciones informales podía convertirse de repente en una invitación para una audición privada o una reunión especial al día siguiente. La práctica era tan conocida que incluso tenía un apodo, el infame casting informal, un código no escrito en el que muchos sabían, o al menos intuían, que asistir podía significar avanzar o desaparecer. Algunos estudios lo disfrazaban como una cena con ejecutivos, mientras que otros llegaban a organizar auténticas fiestas donde se ponían a prueba el comportamiento, la presencia ante la cámara y mucho más. Nombres como Harry Cohn, de Columbia Pictures, y Louis B. Mayer, de MGM, estaban vinculados a este sistema, aunque nunca se llegó a demostrar nada oficialmente. El verdadero poder residía en el silencio. Si una actriz se atrevía a hablar, los papeles dejaban de llegar. Si accedía, podía convertirse en una estrella o en otro secreto más enterrado en la industria. Este sistema fue silenciado durante años con dinero, contratos herméticos y una prensa cuidadosamente controlada. Pero las historias seguían flotando por los pasillos, en diarios personales y en entrevistas olvidadas hace mucho tiempo. Hollywood vendía sueños, pero a veces el precio de soñar era demasiado alto. ¿Cuántas carreras despegaron por talento y cuántas por algo de lo que nunca se habló en voz alta? Detrás del glamour, los deslumbrantes vestidos y los aplausos interminables, Hollywood siempre tuvo dos caras, la que aparecía en las portadas de las revistas y la que se ocultaba tras puertas cerradas. Las fiestas que ahora aparecen leyenda eran, en realidad, el reflejo de una industria donde lo prohibido no solo se toleraba, sino que formaba parte del sistema. Estrellas adoradas por millones llevaban una doble vida. Productores pulidos construían imperios mientras enterraban escándalos en silencio. Y todos, actores, directores, jefes de estudio, jugaban a un juego silencioso que nadie se atrevía a nombrar, porque en aquel Hollywood dorado, todo tenía un precio y el silencio valía más que el oro. Ahora la pregunta es tuya. ¿Eran estas historias solo la punta del iceberg o era el verdadero Hollywood aún más escandaloso de lo que jamás imaginamos?
cuéntanos qué piensas en los comentarios. Queremos saber tu opinión. Y si este vídeo te ha enganchado, dale a me gusta y deja un comentario para que el algoritmo de YouTube sepa que estas historias merecen ser vistas por más gente. Porque este lado de Hollywood apenas estamos empezando a apuntarlo.